Buenas noches. Mi nombre es Carmen Álvarez y en nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado La Cacería de lo Real, diálogo con Miluska Benavides. Quiero precisar que entablaremos una entrevista más que un conversatorio sobre la faceta de la escritora de Miluska y hablar un poquito nomás, para hacer un breve adelanto sobre La Casa Espiritual, el cual se reeditará muy pronto. Para conocer más sobre este tema, tengo el agrado de contar con la participación de la propia autora. Ella es narradora y traductora, ha publicado el libro de cuentos La Casa Espiritual en la editorial Novena Cerecanto 2015. Como traductora, se especializa en poesía. En 2012 publicó la traducción de Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, Biblioteca Abraham Valdemar. Sus ensayos y traducciones han aparecido en las revistas Lucerna, Bazuco y Pesapalabra y en el blog colectivo Cuadernos de Londanar. Ha sido incluida por la revista británica Granta en su colección de mejores narradores en español menores de 35 años. Prepara su primera novela, Hechos. Muchas gracias, Miluska, por estar acá con nosotros. Antes de comenzar el diálogo, quiero recordar a las personas conectadas a la transmisión que pueden formular sus preguntas o compartirnos sus impresiones en la sección de comentarios. Bien. Entonces vamos a comenzar, Miluska. Tengo una primera pregunta, creo, y es la pregunta que me ha rondado siempre cuando he visto tus entrevistas, cuando he leído parte de algunas publicaciones que has tenido, y es, Miluska, ha sido incluida en la lista de los 25 mejores narradores menores de 35 años según la prestigiosa revista Granta. ¿Qué piensas y sientes acerca de este reconocimiento? El que, por cierto, no proviene de aquí, y eso quizás lo podemos dejar para un diálogo más extenso, sino de allá afuera, del extranjero. Gracias, Carmen. Quería agradecerles a ti, a la Red Literaria Peruana por esta invitación, especialmente a Jean-Paul por ser vínculo, a Jason y al equipo en general por este espacio para poder conversar. Bueno, la pregunta que te hacías era sobre la recepción mía, o sea, quisiera saber un poco de este reconocimiento internacional. Pues a mí me sorprendió mucho, porque no conocía la revista, digamos que la había escuchado, ¿no? Pero no la conocía y sobre todo no conocía el impacto de la revista. Es decir, no tenía mucha idea de qué se trataba a nivel de difusión, a nivel de acceder a otros espacios, ¿no? Y eso ha sido, digamos, el impacto un poco más tangible, un poco conversar con otros escritores, ¿no? Estar en un proceso de edición profesional en todo el sentido de la palabra. No es que no lo haya tenido en Perú, sino que, por ejemplo, para mí pasar por el proceso de traducción, es decir, de salir publicada en español y en inglés, ha sido muy importante, porque de pronto ya el público no es el público peruano, sino es también el público en habla inglesa. He hablado con algunos digamos, lectores de Nueva York, de Londres. Entonces, eso ha sido un poco inédito, ¿no? Conocer cómo la gente en otra clave te puede leer y sobre todo el proceso de traducción con Catherine Silver, ¿no? Katie es también traductora de Ribeiro. Entonces, también fue eso como, y de Martín Adán. Entonces, ese proceso de conversar con Katie en el proceso de traducir, y yo misma que soy traductora, fue esos momentos muy, como de mucho aprendizaje, ¿no? O sea, realmente cómo trabaja la revista a un nivel profesional, internacional, fue un aprendizaje, y por otro lado, ver cómo funciona el sector editorial a nivel macro, ¿no? Porque de pronto ya este tipo de publicaciones te empiezan a preguntar por agentes, por, digamos, por tus contratos editoriales, ¿no? Es decir, figuras que en el Perú son muy conocidas, pero para mí, al menos, que vengo del sector independiente, del sector de la poesía, eran impensables e innecesarios, ¿no? Desde este punto de vista pre-Granta, pero que ahora un poco que lo voy entendiendo mejor y también lo voy entendiendo como parte de la profesionalización del sector editorial, ¿no? Que como traductora también me compete, ¿no? En la sesión de derechos, ¿no? El cuidado de edición, todos digamos que las personas que intervienen en el proceso editorial, lo voy conociendo a un nivel macro, ¿no? Y también obviamente viendo cómo en el Perú se puede trabajar, ¿no? Es decir, ver, un poco comparar, ¿no? Contrastar nuestros procesos con los procesos de afuera y escuchar también
de otros seleccionados como de Chile o de México, que ellos cuentan con becas de creación, por ejemplo, residencias, otros tipos de procesos en que la escritura no es un asunto relegado al espacio personal con el que el autor se batalla, ¿no? Que es el caso peruano, sino en el que los gobiernos, las instituciones, las editoriales funcionan como un engranaje. Entonces, de alguna manera, ese ha sido, ¿no?, parte de mi aprendizaje. Y luego saber del reconocimiento internacional fuera, de alguna manera, cuando nosotros, y por nosotros me refiero a la editorial Celacanto, en la que yo publiqué y en que yo participé, nosotros sabíamos siempre, ¿no?, junto con José Miguel Herboso y Paul Forsyth, que los libros tenían una circulación que no era, digamos, respuesta de una expectativa contemporánea, sino siempre nuestra idea era que quizá el lector ideal del libro se encontraba a 10, 20 o 30 años de nuestra escritura. Entonces, digamos, cuando recibí la noticia de Granta, pensé en eso, ¿no? Es decir, finalmente el libro encontró una legibilidad en un lugar menos pensado, ¿no? Yo de ahí supe quiénes eran los jurados, ¿no? Porque en ese momento obviamente uno no lo sabe, y un poco que resonó que, digamos, uno de los objetivos del proyecto, que era que el libro se defendiera solo, es decir, que no hubiera mediación, que estas personas no me conocieran, que no tuvieran idea de nada, de pronto se había cumplido, ¿no? Entonces esa fue, digamos, la reacción, y de alguna manera certifica esta intuición que tuvimos cuando sacamos la editorial, ¿no? De que los libros finalmente, a veces, no a veces, sino casi siempre, la vida se escapa de aquello, la vida del libro se escapa de lo que la autora quiere, de lo que los reseñistas dicen, e incluso de dónde puede circular, ¿no? La vida del libro es casi una vida que es como una vida orgánica, no tenemos control, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre pensar en que esa vida orgánica puede tener una vida que pueda durar, no nos hace perder de vista para quiénes escribimos, ¿no? Y en mi caso me certifica que quizá no estoy tanto escribiendo para el gusto contemporáneo, sino me preocupa siempre mucho eso, ¿no? Que escribir para una generación o generaciones que vengan. Sí, Miluska, me dio esa impresión también bastante cuando leí tu cuento. Después que estás escribiendo para generaciones, no quizás las actuales, sino para las que van a venir. En torno a eso, hay una pregunta que siempre me ha surgido y que creo que quizás también te han preguntado, y es, ¿por qué o cuáles son los motivos o cuáles son las causas por las cuales tu libro, La Casa Espiritual, ha sido poco difundido, digamos, en los circuitos comerciales y literarios peruanos, especialmente? Porque tengo entendido que no tuvo mucha circulación tu libro cuando lo publicaste en el 2015, ¿no? Y bueno, ahora lo vas a reeditar, y espero, yo estoy seguro, y tú también, que va a tener una mayor difusión y que vamos a poder leer, y que bueno, la mayoría de lectores, las personas que te siguen, y también los lectores, los nuevos lectores, como te dices, el libro muchas veces se escapa de lo que el creador también realiza, y también de la editorial, vamos a poder leer. Entonces yo me preguntaba cuáles puedan ser, y uno de los motivos, quizás como lo que mencionas, puede ser el tema editorial, pero ¿crees que hay otros motivos más también en relación con ello? O no sé. Bueno, yo creo que el principal motivo es el motivo editorial, ¿no? El hecho de que un libro, nosotros éramos una editorial, Celacanto, que no trabajaba con prensa, una prensa que ayudara a hacer que el libro llegue a ciertas manos específicas, ¿no? Nosotros queríamos que el libro como tal circulara, ¿no? Que la gente, si le gustaba o encontraba algo en el libro, se prestara o lo empezara a hacer circular. Esa era la idea de la editorial. Por un lado. Entonces, yo sí creo que la razón editorial fue una de los motivos por los cuales el libro, es decir, en prensa no apareció. Y quizá también porque en el 2015 había algunas poéticas, por ejemplo, de la autoficción o la preferencia de las novelas frente al cuento,
que de pronto era, digamos, que la norma de la legibilidad, ¿no? Y obviamente cuando un libro que no cuadra dentro de eso, quizá no interesa, ¿no? Pero yo creo que sobre todo son las condiciones editoriales, ¿no? Y lo que muestra esto, y lo he señalado ya en alguna entrevista en Caretas, por ejemplo, con JJ Maldonado, y también ahora último, es que lamentablemente, ¿no? Y para esto siempre cito un ensayo del poeta Mateo Díaz, ¿no? Que se llama El repliegue de la crítica. En el Perú no contamos con un circuito de crítica que se pueda, digamos, adecuar a los libros que van saliendo en distintos géneros, ¿no? Y eso, como ya lo he señalado, no es difícil de probar, ¿no? El circuito crítico en medios, ¿no? No está leyendo los libros. Bueno, es imposible también leer los libros, pero quizá no está prestando atención a lo contemporáneo, ¿no? Y lo contemporáneo en el sentido de Mariátegui, ¿no? Es decir, aquello que tiene proyección no tanto en lo remanente, sino en lo que quizá está por venir, ¿no? Eso por un lado, y otro lado, que es lo que dice Mateo, que es el caso del repliegue de la academia en el espacio público, ¿no? O sea, los profesores de literatura no reseñan libros del circuito, del campo cultural, ¿no? El trabajo académico se ha parcializado, ¿no? Y esto tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en que la academia funciona en la zona universitaria, en el espacio universitario, ¿no? Produciendo conocimiento, otro tipo de lectura de los libros que no son el de la legibilidad inmediata o la crítica, ¿no? Sino es un conocimiento que apunta más hacia agendas, ¿no? Temas que no tienen que ver a veces con la interpretación de los libros, sino interpretación de fenómenos, ¿no? O sea, los libros que nos hacen ver como fenómenos históricos, culturales, etcétera, mientras que la crítica literaria digamos, de periódicos y medios debería, ¿no? Hacer legibles los libros para un gran público, ¿no? Por eso es que yo considero muy importante ese rol, ¿no? No solamente de quienes se encargan de reseñar los libros, sino también de los propios escritores, que yo creo que están en la obligación también de reseñar libros, porque en mi opinión son los escritores quienes diseñan los cánones, ¿no? Bueno, esta es una opinión muy personal, ¿no? Son los escritores los que finalmente dan batalla en el canon a través de la crítica literaria, ¿no? Los que son al menos críticos literarios. Entonces yo creo que tanto este libro como la recepción interna y externa es parte de un problema estructural de cómo se están leyendo los libros en el Perú. Concuerdo, Miluska. Y con esta pregunta me voy a ir a la siguiente, que bueno, la tenía pero más adelante, pero bueno, ahora vamos a ver. En relación con esta pregunta, sé que perteneces a un colectivo llamado Cuadernos de la Hontanada, el cual realiza reseñas y críticas literarias, aunque vamos a decir que son más reseñas, ya sea sobre diversos géneros. Veo que me pueden visitar el blog también, por cierto, Miluska también puede decirnos, pueden invitarnos, sobre poemas, sobre narrativas, sobre ensayo. Veo que no solamente son libros de diversos géneros, sino de diversas nacionalidades. O sea, veo no solamente libros peruanos, sino veo también libros de literatura latinoamericana, de literatura inglesa, literatura norteamericana, la cual, por cierto, si uno quiere investigar sobre literatura norteamericana, pues tienes que leer reseñas en inglés, porque no llegan acá, o digamos que cuando uno, por ejemplo, en mi caso, yo cuando estudié literatura y quise buscar libros sobre todo de literatura norteamericana, especialmente, pues yo quería reseñas y había muy poquitas reseñas sobre determinados libros y que me parecían que eran realmente que merecían la pena o estaban en inglés o no los encontraba. Me llama por eso la atención bastante ese énfasis que ustedes ponen. Cuéntanos un poquito más entonces sobre este proyecto, ¿no? ¿Cómo surge este interés por realizar reseñas, también críticas, pero no solamente una sola persona, sino es un colectivo, como se menciona, y también en un blog, ¿no? Que ahora, bueno, es como que otro medio alternativo, ¿no? A lo cual, por ejemplo, la academia se ciñe en lo que son revistas, en lo que son revistas indexadas, o que son libros también, pero ustedes optan por un blog. No sé si nos puedes contar un poco más sobre ello.
Sí, el proyecto es colectivo porque lo que quisimos siempre, bueno, esto es un proyecto que surge primero con una amiga que es una lectora así, pero digamos increíble, que se llama Rocío Guatuco, ¿no? Entonces, con Rocío siempre, hasta ahora, ella es una de no solamente las lectoras que más respeto, ella es, sino también es una persona que me ayuda mucho siempre a editar mis textos. Y la idea con ella surge de escribir de los libros que nos gustaban, ¿no? Porque básicamente siempre todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Y tanto ella como yo, como los escritores que luego se incorporaron al blog, como Mateo Díaz, José Miguel Herboso, eh, luego leían mucho a literatura que no era solamente literatura peruana, ¿no? Sino en otras lenguas, otras tradiciones. Lo que queríamos con este proyecto, y lo que queremos en realidad con este proyecto, es, uno, traer nuevamente el libro en el centro, ¿no? Es decir, nuevamente me refiero a que el proyecto editorial en que me encontraba tenía como corazón el libro, ¿no? Era el libro el que importaba, es decir, era hasta un nivel un poco ya como extremo, ¿no? No teníamos, por ejemplo, ni foto de autor, ni palabras preliminares, todos los créditos iban atrás, es decir, queríamos despojar al libro de todo aquello que pueda condicionar su lectura. Cuadernos de Lontanar está guiado también por esa noción, es decir, poner al libro en el centro, ¿no? Escribir sobre un libro. Y sobre todo sobre un libro, si es de una tradición, digamos que no contemporánea, no moderna, hacer que el libro hablara, ¿no? Hablara desde la época contemporánea, es decir, algo que el libro puede traer, ¿no? Una lectura actualizada. Entonces, este proyecto también nos sirve a nosotros mismos como escritores para pensar, ¿no? Porque una de las cosas que yo considero siempre, y bueno, no las consideraba tanto antes, es que escribir ensayos, o al menos tener entrevistas, ¿no? Ahora último que casi nunca he tenido entrevistas, pero ahora con lo de Granta he podido conversar con incluso personas que no son del Perú, te ayuda a pensar, es decir, conversar y escribir son mecanismos que ayudan a pensar, es decir, es como si pusieran el pensamiento en marcha, ¿no? Que es distinto al proceso de crear, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos obliga a nosotros a leer los libros, pero también a pensarlos, es decir, a pensar ideas a partir de un libro y obviamente poder leer en otros idiomas, en el caso nuestro, era también acceder a libros no a través de la traducción, ¿no? Sino directamente leerlos en el idioma original, y no, digamos, esperar a que llegaran o de pronto confiar en una traducción. Entonces, por ese lado es esa etapa, ¿no? Ahora estamos pensando, ya con Mateo Díaz, con José Miguel, ir hacia otro momento, que es el de trabajar más ensayos, en el de hacer entrevistas, en el de ya, digamos que articular esta lectura de libros con otras prácticas, ¿no? De algunos actores o agentes del campo literario que nos interese, ¿no? Entonces, un poco es eso, digamos que el proyecto puede pasar por distintas etapas, ¿no? No lo hemos cerrado, sino lo que estamos haciendo también en cuanto es un portal de escritores, es ver hacia dónde estamos yendo como escritores y qué es lo que queremos. Esa es la idea un poco del trabajo colectivo. Entiendo, Miluska. Sí, realmente la tecnología te abre bastante, ¿no? Porque antes se suponía que las reseñas las encontrabas en periódicos o simplemente en un determinado libro o determinado crítico y ahí quedaba la lectura, pero ahora cuando es sobre todo digital y es el diálogo que tiene el propio autor con el propio lector y como un propio creador o el propio autor también es un lector, pues mover, ¿no? Y sobre todo universalizarse, quizás no solamente quedarse aquí, lo cual me llama la atención y me parece muy genial, y en serio, si haces una entrevista o podcast, o bueno, piensan hacer más, pues bienvenido sea, ¿no? Para abrir más ese trecho que hay entre lo que se denomina canon, en todo caso, dicen los reseñistas. Exacto. Las cosas, bueno, han cambiado bastante. Entonces, ahora, me surge otra pregunta. Yo sé que también esta pregunta te la han preguntado, porque la he leído, que no sé, no recuerdo si es en Caretas, discúlpame, pero sí he escuchado un poco, pero me interesa bastante porque sé que eres muy directa. Sí, sé que eres muy directa y muy honesta. En el canon literario peruano,
La figura de la escritora ha sido poco visibilizada durante mucho tiempo. No sé si decir excluida sea el término adecuado, pero lo dejo ahí en duda. Actualmente esto ha cambiado un poco, no sé qué tanto tampoco quiero decir, debido a las redes sociales, a las editoriales independientes, ¿no? Sobre todo las editoriales independientes, espacios de difusión alternativos y también el cierto apoyo del Estado, aunque eso también podemos ponerlo así entre comillas, porque habría que ver hasta dónde, ¿no?, el Estado apoya. Entonces, ¿crees que hace falta todavía hacer una mayor difusión, visibilización de la figura de escritora? Tú, sobre todo como escritora, también tengo entendido tienes tu propia postura respecto a ello. El rol que juega la editorial y las redes sociales me llama la atención, así como el papel de la propia escritora. No quiero referirme a casos antiguos, ¿no? Casos, no digo antiguos, sino casos pasados, ¿no? Sino más contemporáneos, pero tengo entendido que sí ha cambiado un poco. Quizás tú nos puedas decir un poquito mejor o nos puedas dar luces sobre este tema. Ya, eso es una pregunta muy amplia, muy interesante, porque también nos encontramos frente a otros fenómenos que están sucediendo, ¿no? Y no quería dejar de mencionar esto, que es el caso de los paradigmas digamos, lo que hemos vivido nosotros, no solamente por la pandemia, sino desde el 2008, podríamos decir, en que uno nota que, digamos, una idea de la estabilidad mundial se acaba, ¿no? Y de pronto se empiezan a cuestionar los paradigmas, ya tanto digamos, de género, como del eurocentrismo que nos ha gobernado por mucho tiempo. En fin, digamos, como parte de este proceso en que los paradigmas están cambiando y el siglo XX ya terminó, nos encontramos en otro momento en el que estos paradigmas del eurocentrismo, o de la colonialidad, que finalmente ha influido en la cartografía mundial, ¿no? Es que nos encontramos en este momento en la búsqueda de nuevos paradigmas. Yo creo que, digamos que después de Me Too responde a esta búsqueda, ¿no? A esta búsqueda de nuevos sentidos, de nuevas formas de sentir, de nuevas formas de ver el mundo. Parte digamos que de la crisis del paradigma occidental tiene que ver con el desgaste y que son paradigmas finalmente que no están diciendo mucho, ¿no? O que de pronto se prueban que no eran tan ciertos como creíamos. La escritura femenina, o digamos, la escritura hecha por mujeres, yo considero que se encuentra como parte de esa búsqueda de paradigmas nuevos, es decir, de miradas nuevas, visiones nuevas que puedan aportar nuevos sentidos, al igual que, por ejemplo, la mirada de algunos sectores invisibilizados y silenciados, como el caso de los pueblos originarios, ¿no? De alguna manera, la escritura hecha por mujeres se encuentra en esta búsqueda de descubrimientos. Sin embargo, también es parte de un fenómeno editorial. Yo diría fenómeno editorial, ¿por qué? Porque hay una, digamos, búsqueda editorial guiada por escritoras, ¿no? Que puede venir del Me Too, que puede venir de buscar nuevas voces, pero que también tiene que ver con digamos, con la búsqueda de lo nuevo y de siempre que pasa con el capitalismo, de presentar lo que sea como un producto, ¿no? Entonces, no, digamos que tiene estas dos dimensiones, ¿no? Estas dos dimensiones, porque yo sí considero que la escritura hecha por mujeres, y eso lo veo en las escritoras que leo, que no son solamente contemporáneas, sino escritoras del siglo XIX, ¿no? Sí, su escritura sí se distingue, ¿no?, de la escritura que consideramos canónicas, no solamente por su ilegibilidad, sino también por esta búsqueda de aquello que no se puede decir incluso con palabras, ¿no?, de diversas maneras. Eso por un lado. Pero por otro lado, a pesar de ser un fenómeno editorial, una búsqueda editorial, yo no creo que se haya pasado a otro momento. Y esto se ve en que todavía tenemos mesas de escritoras, ¿no? En que las ponen a escritoras juntas a hablar sobre mujeres, ¿no? Y digamos que todavía
dentro de la jerarquía se sigue hablando de los grandes temas universales reservados para los varones, ¿no? Entonces, mientras sigan existiendo esas mesas dedicadas a hablar de las mujeres, no podremos hablar todavía de una homogenización o un trato, digamos, por la propuesta que traen esas escritoras, sino nuevamente por esta búsqueda quizá, digamos, que son búsquedas editoriales, en fin. También hay otro asunto, y es que como es parte de un fenómeno editorial, yo también veo que, y eso lo veo en el caso de la literatura latinoamericana, hay también modos en cómo ciertas escritoras o ciertas escrituras también son más bienvenidas que otras. Y en el caso peruano, yo me pongo a pensar sobre todo en la escritura de mujeres de pueblos originarios o escrituras que no pertenecen al gran circuito comercial, donde la apariencia también importa, ¿no? Donde el producto escritora como producto también tiene que tener ciertas características y no es muy difícil probar eso tampoco, ¿no? Es decir, tanto la imagen como la adecuación, como lo que tú escribes y pueda ser legible a un público mayoritario, tiene que ver con eso. Entonces yo creo que como escritoras mismas, yo siempre tengo una especie de reserva, ¿no? Con una bienvenida para las cuales hay muchas reservas con ciertas escritoras. Interesante, Miluska. Me hiciste pensar bastante, no sé si lo dijo Blanca Varela o Giovanna Poyarolo, cuando decían, ¿no? En las poetas de los 80, si no me equivoco, que decían, cuando dejen hablar de que somos mujeres o que nos denominan ese y que hablemos solo de mujeres y que nos pongan a todas como mujeres, va a cambiar. No recuerdo si era Rosela Di Paolo o alguien que habló de esa experiencia que mencionaban acerca de ello. Claro, sí, porque fue sí, por supuesto, fue toda una polémica y sobre todo en este momento, Carmen, en que no podemos solamente pensar en mujeres, sino en las intersecciones, digamos que es un término muy académico este de la intersección, pero que en Perú tiene más sentido que nunca, digamos que, o sea, ser mujer sí, pero ser mujer de qué, digamos, clase, de qué, digamos, de identificación étnica, raza, en el Perú es crucial. Es decir, en Perú, y no solamente en Perú, sino en otros espacios. Entonces, lo que yo siempre cuestiono es, ¿lo latinoamericano qué es? Cuando hablamos de escritoras latinoamericanas, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿estamos hablando de todas las intersecciones o estamos hablando de intersecciones o figuras específicas que nos interesan o que interesan al sector editorial? Entonces yo creo que en el Perú es muy productivo hablar desde nuestra, como decía Mariátegui, desde nuestro proceso. Y el proceso que más creo que nos hace ver es el caso de las poetas en lenguas originarias y narradoras en lenguas originarias que están trayendo realmente el futuro con ellas, ¿no? Es decir, es en ese, digamos, caso en que tenemos que ponernos a pensar también nosotras como escritoras. Claro, hay un caso, ¿no? El caso de Irina Nanco, por ejemplo, que me suena, o también hay otras muchas escritoras que también están comenzando a ser más difundidas, no quiero decir valoradas, sino más difundidas y más traídas a escena, que antes, ¿no? Que mucho más antes. Sí, definitivamente yo sé que es un tema para hablar mucho más, pero siempre es bueno traerlo aquí en el telón, en el tintero, en este caso en la conversación. Bien, Miluska, también quería preguntarte sobre el tema de tu trabajo como traductora. Me llama la atención cómo puedes relacionar, y ahí quiero, bueno, me surgieron varias preguntas en torno siempre a la traducción, porque en literatura lo vemos, los que hemos estudiado literatura, y también los que le interesa la literatura, ¿no? Cuando leen un libro, pues te dices, ¿no? ¿Qué tanto influye la traducción en tu labor como escritora, ¿no? Eso es una pregunta personal. Una pregunta como lector sería, ¿no? ¿Qué tanto de lo que estoy leyendo, si es una obra traducida, ya sea en lengua originaria o ya sea en el inglés, en el francés, en tu caso, ¿no? Has traducido a Rimbaud, ¿qué tanto se cambia el sentido, ¿no? Porque en el caso de Rimbaud es poesía, no es narrativa. Y yo creo que la poesía es más compleja, mucho más compleja, porque una vez me puse a comparar una traducción de Baudelaire, Las Flores del Mal, de que, por ejemplo, una editorial de un que te cueste menos, ¿no? Por ejemplo, que venden en Quilca, ¿no? Esas copias. Y te pones a ver otra traducción que es de una editorial más conocida, más reconocida, y obviamente te cuesta más, y lees la traducción de ambas, y la verdad es que son diferentes, cambia de sentido, una palabrita nomás, me llamó la atención.
y por eso digo que la poesía me parece más compleja que la narrativa. Entonces me llama la atención que tú te especialices en poesía, sabiendo la complejidad de este tema y sabiendo también que el lenguaje literario en sí es complejo, más complejo que incluso, no sé, creo, traducir economía o traducir términos científicos. Es un trabajo arduo, estoy segura. No sé si nos puedes comentar un poco más sobre ello porque me interesa bastante. Bueno. Yo coincido completamente contigo, Carmen, en que la poesía es de los géneros el supremo, ¿no? O sea, yo creo que en eso no tenemos que discutir mucho, y sobre todo en la poesía peruana, ¿no? Que es, y siempre lo digo, para ser poeta peruana, vaya, ¿no? Es decir, es un canon que no tiene un escritor bueno, es decir, que tiene una serie de escritores y escritoras realmente de nivel universal. Es decir, tanto el caso de la poesía peruana como la chilena, por ejemplo, ¿no? Digamos que son espacios realmente que requieren, para incursionar allí, requieren calidad y mucha crítica, ¿no? Y mucha autocrítica. Yo por eso respeto mucho a los poetas peruanos, ¿no? Y me siento muy afortunada además que prácticamente mis círculos sean de poetas, ¿no? De hecho, el blog, por ejemplo, Mateo Díaz, José Miguel, son poetas, ¿no? Respecto de la escritura de poesía, tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, yo, por ejemplo, yo no soy poeta, y la única forma de ejercer la escritura de poesía es a través de la traducción, ¿no? Y es casi una forma para mí de dos cosas. Uno, cuando me inicié de aprender a escribir, ¿no? Es decir, de entrenarme en la escritura a través de no sé, de otras formas de escritura, como la escritura en prosa en Rimbaud, ¿no? Y cada vez, y es una práctica que siempre la hago para desprenderme de mi propia escritura, y otro, que es para devolverme al lugar al que pertenezco, ¿no? Para mí la traducción es muy importante porque siempre recuerda que nuestro lugar, ya sea como escritores, narradores o poetas, es siempre de mediación. Uno como escritor no puede exigir el lugar central, porque de pronto cuando uno empieza a ser autorreferencial y tener el lugar central, el propósito nuestro, que era el propósito que cumplían, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a pensar en estos narradores de mitos, ¿no? En el cual el sentido comunitario estaba presente. Yo creo en esa función. Y para creer en esa función, a veces uno cuando escribe se olvida. La traducción te devuelve ese lugar y te dice, ok, esto que está frente tuyo en realidad no es tuyo. No, eres simplemente un mediador. Eso sería una segunda razón. Y yo creo que me acabo de acordar de otra razón, y es que cuando uno escribe a veces uno puede padecer mucho, ¿no? Porque puedes padecer mucho de pronto en escribir mucho que no sirve para nada, ¿no? Y los narradores tenemos eso, que a veces mucho de lo que escribimos de pronto desechamos. En cambio, cuando uno está traduciendo, uno disfruta plenamente sin la responsabilidad de que aquello que está frente tuyo, que es realmente, imagínate traducir a Baudelaire, ¿no? O la misma experiencia de traducir a Rimbaud para mí, ¿no? O a Ashbery, que es la genialidad y hechura de otro, ¿no? Y que yo tengo esta suerte, ¿no? De hacerme como estar en este molde que no es mío, que no me ha costado a mí sufrimiento, ¿no? Sino esta parte que es la del placer y de meterme en las palabras de otro, ¿no? Entonces, yo creo que todo traductor siempre, yo soy traductora de carrera, siempre se nos forma mucho en la humildad, ¿no? En la humildad, en aquello de que no hay genialidad, lo que hay siempre es disciplina, trabajo duro, y encontrarte en el lugar que te encuentras, que es el de ser un mediador. Prácticamente uno va a desaparecer del mundo, ¿no? Y lo único que va a quedar es, por un poco tiempo, es tu texto, ¿no? Y lo que va a quedar después, finalmente, es para otros, ¿no? No es para ti tampoco. Sí, Miluska, bueno, a mí me da la impresión de eso, ¿no? Bueno, yo cuando, por ejemplo, te dije eso del que veo traducciones y creo que hay diferentes sentidos que le cambian las palabras, creo que ya también es la propia visión del lector que tiene cada traductor, ¿no? O sea, creo que también hay algo de subjetividad ahí, no lo veo como un proceso meramente objetivo, pero bueno, si quieres podemos conversar más adelante, pero sé que es un tema muy largo, créeme que siempre en literatura cuando nos comentan de este tema volamos.
Respecto a la escritura, Miluska, ya que también la pregunta se relaciona un poco con la traducción, ahora quiero preguntar por la escritura. ¿Cómo es tu proceso, Miluska? Cada escritor tiene un proceso propio. Por ejemplo, cuando yo leí tu libro de cuentos, así a grandes rasgos, yo veía un trabajo de investigación y también un trabajo de investigación no solo en cuanto a temas, temas que sí, son contemporáneos, temas que pueden llamar la atención, sino que también lo manejas de una perspectiva muy tuya, muy personal. No veo una lectura pues, que haya visto en una lectura parecida, por ejemplo, de un determinado tema con otro autor. O sea, creo que le das una visión personal. En este sentido, también un poquito para ampliar la pregunta, es ¿qué temas te interesan a ti tocar? ¿Qué temas te llaman la atención? O profundizar o indagar en ese aspecto. Bueno, sobre mi proceso de escritura, lo interesante es que cada escritor y escritora tiene diferentes procesos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo mucho, como bien lo has notado, con la documentación. Yo suelo documentarme mucho y por eso siempre leo cosas o de todo, ¿no? Siempre hay lecturas, naturalmente, que me interesan mucho, es decir, yo no solo leo literatura. Yo leo antropología, historia, geografía, veo mucho mapas, me gusta mucho. Leo cosas de ciencia, es decir, de botánica. Me gusta mucho documentarme cuando tengo alguna idea. Eso por un lado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que pasa es que las exigencias del relato pueden ser distintas, ¿no? De pronto uno puede escribir sobre una planta, pero en el proyecto que estoy trabajando ahora, que es un proyecto sobre 2 minas, por ejemplo, ya tengo que documentarme de otro tipo, ¿no? Ya ir a archivo, ver. Entonces, cada proyecto de alguna forma exige distintos archivos para la documentación. Pero yo sí creo que para la escritura es fundamental el archivo. Es decir, finalmente yo creo en esa visión del escritor como este organizador de archivos del mundo, ¿no? Ya sea archivos de literatura oral, cuentos que nos cuentan en la casa, cualquier forma en cómo se trataba de ordenar el mundo. Yo reescribo mucho. A veces yo suelo, y me demoro, y la razón por la cual me he demorado no solamente en publicar mi primer libro, sino en este proyecto, es que si no encuentro la enunciación adecuada, tengo que volver a trabajar digamos que en un texto muchas veces, porque para mí la enunciación es muy importante. La enunciación es un modo de verosimilitud, es un modo de ingresar a un universo. Entonces, si es que la enunciación es una enunciación que me parece que no se siente como literatura, como esto de que digamos, tiene una espesura especial, vuelvo a reescribir. Y lo tercero es que necesito siempre organizar mi escritura antes de escribir. O sea, yo no puedo sentarme frente a una página en blanco, lo cual envidio mucho de muchas amigas que sí, amigas y amigos que me dicen que sí, yo no puedo, quisiera disfrutar eso, es decir, sería maravilloso para mí sentarme, pero no, necesito el andamiaje del relato, incluso por párrafos, ¿no? O sea, yo organizo tanto los relatos casi por párrafo, es decir, yo sé qué párrafo tiene que estar ya codificado, por eso tengo muchos cuadernos, muchas notas, qué se va a decir en cada párrafo para poder sentarme y ponerme a escribir, ¿no? Es decir, siempre hay como un proceso de trabajar fuera de la escritura y luego ya me siento y luego ya me puedo sentar a escribir, ¿no? Entonces por eso me toma mucho. A veces me piden relatos. Yo no soy cuentista tampoco, no me considero cuentista, entonces a veces me piden relatos cortos y para mí o sea, son 3 semanas, son 4 semanas de, digamos, de este proceso, ¿no? De documentar, de tal, entonces de pronto, y yo creo que eso tiene que ver con mi proceso de traductora. O sea, yo creo que mi proceso de traductora, esa disciplina, esa búsqueda de lo pormenor, de todas maneras ha condicionado mi trabajo de escritora de ficción. O sea, digamos que recién a esta edad lo estoy racionalizando. Y sobre los temas que me importan mucho, bueno, me importa mucho el mundo natural y desnudo. Es decir, me interesan 2 cosas. Me interesa el mundo natural y desnudo en todo, es decir, ya sea el ser humano, como la naturaleza, el cosmos, el mundo natural, es decir, aquello que está desprovisto de logos,
cuando pienso en las cosas, a veces me importa mucho la suspensión de logos. Es decir, ¿qué pasaría si suspendemos de logos algo, ¿no? Ya sea un animal, ya sea una piedra, etcétera? Mi mayor aspiración, por ejemplo, sería algún día escribir sobre esa suspensión de logos, ¿no? Es decir, sobre un árbol, una piedra, etcétera. Que yo creo que los poetas lo pueden hacer mucho mejor que los narradores, porque los narradores dependemos del tiempo, del espacio, en fin, de una serie de cosas. Y lo segundo que me importa mucho es el otro lado, que es la historia. Es decir, la historia comprendida como aquello que hace el hombre en el tiempo. ¿No? Entonces, la historia me importa cómo, pero no me gusta la narración histórica, es decir, las novelas históricas, por ejemplo, son géneros que no leo, sino la historia, es decir, cómo el hombre transforma, o el ser humano, las mujeres transforman la naturaleza a través del trabajo, a través de las migraciones, a través de la fundación de ciudades, la fundación de lugares, ¿no? Y yo creo que el Perú es un espacio muy propicio para podernos a pensar justo en las distintas capas que han hecho distintos lugares, ¿no? Entonces, digamos que la tensión entre esas dos ejes, ¿no? De la vida, que es el mundo natural desnudo y el mundo hecho por el hombre, ya sea en su forma del trabajo, ya sea en su imaginación, en los mitos, que también considero que son parte de esa conexión, me interesan mucho. O sea, digamos que para mí una literatura que va a alcanzar, digamos, mayores lectores es aquella que tiene la textura del mito. Es decir, ese texto que no parece escrito por un ser humano, sino por muchos, ¿no? Y esa es la textura que tiene, por ejemplo, ¿no? La Odisea, la Ilíada, de pronto, pero también los cuentos de los pueblos originarios peruanos. Uno escucha un cuento y dices, ah, ok, esto no es hechura de un hombre o de una mujer, esto es hechura de una generación de gente, ¿no? Yo creo que cuando el texto alcanza esa textura, es realmente un clásico o un universal. Y eso lo puede uno sentir en el Quijote, por ejemplo. Uno dice, ¿cómo puede una persona haber escrito? Claro, es decir, es casi diferentes voces. Me interesa mucho por eso la narrativa polifónica, ¿no? Sí, bueno, no quiero adelantar, pero el libro de cuentos se nota bastante lo que mencionas y me llamó bastante la atención uno de ellos, el principal, pero sí, yo noto bastante el tema de la investigación. Creo que los escritores, la mayoría son perfeccionistas, son muy minuciosos, sí. No solamente creo que en la narrativa, en la poesía también conversando, no digo todos los poetas, pero hay algunos que me dicen que si no encuentras una palabrita así que no encaje el poema, ya fue. O si no encuentro un buen final para esto, ya fue. Exacto. En la narrativa, pues lo que esperamos, o lo que Borges decía, el cuento, ¿no? Que también sé que hay muchas referencias, es decir, que tiene que el final, o lo que daba los consejos de Ribeiro, no sé si has leído, ¿no? Cuando él decía cómo escribir un cuento, ¿no? Que tiene que causar intriga, que no debes decir todo, no se debe decir todo, hay que ser más sutil. Entonces, siempre cada escritor da sus propios consejos y sus propias pautas, pero me da cuenta que todos son perfeccionistas y que tienen borradores y que de seguro, como tú has dicho, yo decía, mi luz debe tener 1.000.000 de borradores en el cual hace sus esquemas. Eso pensaba bastante en la narratología, ¿no? También, en cómo se pone el relato. Pero bueno, eso es más técnico. Sí. También me surge otra pregunta, Miluska, en torno, ahora sí, voy a ir por el lado de tu libro, pero quiero ir por un lado muy general, ¿no? Porque el tema del diálogo lo mencioné, la cacería de lo real, por alguna razón. Me llama la atención porque de cierta manera es como una interpelación como lector o alguien que cuando lee la casa espiritual dice, ¿por qué la casa espiritual? O sea, ¿por qué el término tal? Es una metáfora, se puede decir que hay una metáfora ahí, una connotación simbólica o algo parecido. Yo lo relacioné con lo que dice Lacan, porque los personajes, o sea, a nivel general de tu libro de cuentos, me parecía que en situaciones por las que se dicen los personajes se encuentran en esta, o sea, todos están en esa búsqueda o bien están justamente, han pasado por ese proceso. Entonces, no quiero especificar, pero me pareció que a nivel general tus personajes o los personajes que componían este cuento estaban pasando por algo parecido. No sé si nos puedes brindar un detalle más sobre este significado de tu libro de cuentos, lo cual me llama la atención. Y también sé que tu libro de cuentos ha sido reseñado, ¿cierto? Tiene una reseña que también me llamó la atención, que es de Tel Barja, ¿no? En el cual menciona bastante bien uno de los cuentos que más me gustó, que eran Los Cuerpos Celestes. Y ahí está el tema de la investigación,
por ejemplo, ¿no? Lo que tú mencionas, el tema de la archivística, la memoria. No sé si nos puedes brindar un poco más detalles sobre el título especialmente, ¿no? Que al cual o sea, cualquier lector realmente le intriga. Y yo creo que cuando se va a publicar tu libro de cuentos, pues va a causar mayor intriga, aunque sea ir esperando un poco sobre eso. O es una pista, una enigma. Sí, bueno, La Casa Espiritual toma el nombre de un manuscrito de Rimbaud justo que nunca se halló, ¿no? Y a veces es interesante porque, por ejemplo, creo que a mitad del siglo XX surgió un documento falso que dijeron que era un poema. Es un poema, nada más, es un poema que se llama La Casa Espiritual. Y bueno, La Casa Espiritual... ese texto de Rimbaud nadie sabe de qué va, ¿no? Pero digamos que pensando ese nombre, ¿no? Que fue producto de la traducción, en fin, yo soy, si algo soy, no sé cómo le diría, como filo Rimbaud, algo así, ¿no? Soy realmente fan, ¿no? Entonces, en ese momento en que estaba leyendo tanto sobre él, quizás no haya autor sobre el cual haya leído tanto, yo decía, este texto en realidad tenía ese título, ¿no? Tenía, como todos los textos de Rimbaud, la idea de una búsqueda, ¿no? Porque eso está en las iluminaciones también, pero en una búsqueda circular, ¿no? Una búsqueda circular, es decir, hay búsquedas que acaban bien y hay búsquedas que nos hacen regresar al mismo momento. Yo escribí ese libro cuando, después de la década de los años 2010, cuando sentía que estábamos en un periodo de estabilidad absoluto. Y yo sospechaba mucho de que se iba a acabar, ¿no? Entonces, y de que el momento de descubrirnos humanos iba a llegar, ¿no? Y que realmente necesitábamos despertar de eso, y yo creo que por eso escribí ese libro, ¿no? Es decir, teníamos que de alguna forma despertar, y yo creo que los cuerpos celestes es eso. La pregunta es, ¿qué cosas somos nosotros frente a todo lo que pasa afuera, ¿no? Es decir, la respuesta es muy fácil, pero a la vez muy complicada, ¿no? Porque, digamos, si uno lee textos coloniales o textos digamos, del hermetismo de los siglos XVI, XVII, uno encuentra que la conexión cósmica y del hombre es cierta, y yo la creo. Yo creo que nosotros tenemos conexión material con el cosmos, es decir, que naturalmente todo lo que vive en la Tierra tiene conexión con el mundo. Sin embargo, el factor tiempo hace que nos pensemos a nosotros mismos en lo que somos, ¿no? Es decir, entidades que no vamos a sobrevivir el tiempo que los cuerpos celestes vienen. Y los cuerpos celestes, pues, es el nombre hermoso con el que naturalmente se referían todos los antiguos, ¿no? Pero me llamaba la atención mucho la idea de materialidad de cuerpo con nosotros mismos, ¿no? Esa conexión entre el cosmos o lo sagrado que nosotros hemos perdido, ¿no? Y yo creo que... Discúlpame, ese tema a mí me parece que también te interesa bastante, ¿no? Me estabas comentando y quiero hablar un poco, porque tú también eres, bueno, no lo mencionas en tu biodata, quizás por modestia o quizás porque simplemente tampoco, o sea, tan relevante, ¿no? Que también has hecho un doctorado. A ti te interesa mucho el tema de las religiones, ¿no? O sea, realmente creo que se relaciona bastante con esa búsqueda que tú tienes, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, o sea, te gusta el tema de la memoria, el tema de la investigación, o sea, realmente abarcas muchos temas y eso también me dio la impresión del libro. No sabía, discúlpame, el tema de Rimbaud, entonces yo creo que ya esto es un adelanto, aunque sea de lo que va a venir, pero es muy interesante lo que mencionas, no me lo iba a imaginar, en serio. Y sí, lo de Rimbaud, yo lo relacioné con lo que mencionas. Yo cuando leí los poemas de Rimbaud en la carrera, lo relacionamos muchísimo más, créeme, con el hermetismo, con el ocultismo. Hay un libro por ahí que me mandaron a leer sobre Rimbaud y por ahí se podía entender, pero y eso me quedaba chiquito porque decía, wow, qué genialidad. Hablar de los colores, hablar de los sentidos, hablar de lo material y también de ese mundo etéreo, ¿no? Entonces me llamó la atención, por eso pues, era poeta maldito, ¿no? Con Verlaine también por ahí, y Baudelaire, claro que ahí está. Entonces, creo que eso forma parte, ¿no? De tus intereses, cuál te interesa. Sí, Bueno, sí.
No, sí, sí, totalmente. Bueno, entonces ya ahí hay un significado que le podemos dar, pero también creo que cada lector, ¿no? Yo le di ese significado, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás cada lector le pueda dar otro significado, pero ya lo veremos cuando se revise tu libro y pues nada, ¿no? Ahí sí se podrá hablar muchísimo más. Entonces, para ir Sí, cerrando lo la que, entrevista, sí, dime, sí, dime. solamente para redondear esa idea que casi nunca la menciono y voy a aprovechar, Carmen, porque me parece muy interesante ponerla sobre el tapete. Es que yo escribí para Bazuco un texto que se llama, digamos que, eh, bueno, ahorita no me acuerdo su nombre, ¿no? Bazuco fue un proyecto de Richard Parra, en que se hablaba pues de la circulación del valor, ¿no? A partir de George Bataille, yo considero que, hablando de religiones, ¿no? De que la literatura pertenece a este espacio, ¿no? De circulación que no es la del producto. Y yo creo que de ahí viene la fuerza transformadora de la literatura también, ¿no? En esta capacidad de, de no sé, de no ser intercambiable por dinero. Entonces, también yo considero la práctica de la escritura como una práctica no religiosa, pero sí del ámbito sagrado. Es decir, del ámbito sagrado en el sentido de que es capaz de crear comunidad, ¿no? Entonces, también todas estas preocupaciones vienen de alguna forma de esta premisa sobre la escritura que he conservado, ¿no? A lo largo de esos años. Sí, Miluska, bueno, yo sé que tienes un montón de temas y estoy segura que estoy segura que se profundiza más en tu libro de cuentos y en general creo que en tus proyectos, ¿no? Los cuales van a venir. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿nos puedes comentar algunos proyectos, ya sea ahora como escritora, que tienes en mente, algo de tu novela Hechos, quizás, o algo como traductora también, o algún proyecto, no sé, que tiene que relacionarse con la literatura? Y me olvidé preguntarte una Eh, pregunta que me llamó la atención y es un tema X quizás. ¿Qué temas en la literatura peruana? Porque yo sé que eres una lectora de literatura peruana, literatura anglosajona, literatura de Occidente, pero ¿qué temas en la literatura peruana consideras que hace falta más profundizar? Ya sea como escritora, ojo, o como lectora también, porque yo sé que eres una gran lectora. No sé, darle otro giro, quizás otra mirada, quizás otra perspectiva, otras luces, quizás haya temas que sí han sido abordados, pero que tú consideras que dices, oh, no, ese tema me parece ya muy cliché, o me parece que, no sé, no hace falta darle más luces, más matices. Y sé que son dos es preguntas, una, pero bueno, sí. gracias, Carmen. Es una pregunta para un ensayo, ¿no? Eh, de, es interesante. Bueno, estoy trabajando en mi novela que se llama Hechos y, bueno, y lo digo porque ya el nombre no creo que cambie, la verdad. Es como que ya es un nombre que está consolidado y pienso terminarla pronto y también sacarla el próximo año. Ese es el proyecto más cercano que tengo. Y después estoy trabajando a la par con un proyecto de intervención de textos coloniales. Acabo de leer un libro increíble que se llama Jos Joraimi, de Pablo Guevara, que lo ha publicado Pacarina, y se llama El libro de las instrucciones, ¿no? Que es como una especie de arqueología textual de la ciudad del Cusco. Algo así estoy trabajando desde hace años con el caso de las capas textuales de Lima, pero no en formato narrativo, sino en formato de prosas. Y bueno, no sé si al final, pero a través de la intervención de textos coloniales. Entonces, es como un proyecto que no es narrativo, pero que no sé si al final lo voy a terminar. Sobre tu pregunta de la literatura peruana, yo creo que ya estamos viviendo lo que está señalando, y no en temas, sino en procesos, ¿no? El proceso del caso de la escritura de una nueva generación que hoy día puede escribir y que hace 50 años no podía escribir, yo creo que nos encontramos en el privilegio de ver eso, ¿no? Es decir, escritores en lenguas como el caso de Edina, ¿no? Que era impensable que hace 50 años pudieran no solamente encontrarse escribiendo, sino en la esfera pública, son uno de los mayores eventos de nuestra historia de la literatura.
o sea, digamos que en el caso de los escritores de lenguas originarias, son lo que mayor novedad, mayor futuridad nos están trayendo. Y también el caso de escritores de segundas y terceras generaciones de experiencias urbanas, como por ejemplo el caso de Antonio, ¿no? De Antonio Chumbile, ¿no? El caso de ver las cosas, ya no desmantelar narrativas sobre ciertos procesos, sobre ciertos lugares. Allí podría nombrar a Antonio Chumbile, a Gloria Albitres, a Lourdes Aparición, a Denise Vega, a Richard Parra, ¿no? Es desmantelar, y sé que también José Miguel Herboso está trabajando en un proyecto, también sé que en narrativa, Fiorella Moreno también nos está trayendo, en fin, yo creo que están pasando cosas en la literatura peruana, y yo creo que esos, no en temas, sino en procesos, y más bien a partir de esos procesos nos vamos a encontrar con estos temas que yo creo que no son nuevos, sino son antiguos, pero son revisitados. Es decir, se van a ver ya no la narrativa urbana como los años 50, sino otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso está pasando. Totalmente de acuerdo. Más bien sería una invitación para leer estos escritores y escritoras que también están surgiendo de parte como nosotros, como lectores. Bueno, tú también, a ti también leerte, por supuesto que sí, ya con la revisión del libro, pues vamos a leerte más y estoy segura que van a surgir lecturas interesantes. Estoy segura. Y también de los demás escritores y escritoras que tengamos presentes. Bueno, viendo que no hay preguntas ni tampoco hay algún comentario al respecto, entonces vamos a dar cierre y de esta manera vamos a finalizar más que este conversatorio, aunque también hemos dialogado, sí, pero bueno, era una entrevista para ti, Miluska. ¿Quisieras dar, Miluska, antes ya de finalizar, algunas palabras finales? Bueno, estaba ahí anotando si vas a hacer alguna pregunta, pero no, nada. Carmen, muchas gracias a ti nuevamente, ¿no? A Jean-Paul, a Jason. Yo creo que para cerrar, sí me gustaría decir y destacar el rol de Red Literaria. Red Literaria es justamente ese espacio que es un vínculo entre el trabajo académico, porque yo sé que sus miembros son académicos, creo que Alex Hurtado también es parte del equipo, que está tratando de hacer crítica en la esfera pública. Y yo por eso quería saludar este tipo de esfuerzos que unen la universidad, ¿no? Con el público, y me siento muy honrada de haberlos acompañado. Yo he participado, he visto, ¿no? Los sigo también en muchas actividades, así como de la Casa de la Literatura, a Jean-Paul y Antonio, entonces muy, muy contenta de haberlos acompañado este día. Bien, muchas gracias, Miluska, a ti realmente, y también a las personas que nos han acompañado durante, bueno, estos casi 60 minutos, no se puede decir que casi una hora hemos estado hablando, y bueno, Miluska, la verdad es que, como te vuelvo a repetir, esperamos la reedición de tu libro muy pronto, y esperamos leerte, y yo estoy segura que van a haber, como te digo, nuevas lecturas interesantes, y estoy segura que los proyectos que tú tengas, más adelante, estoy segura que van a dar mucho que hablar, ya no externamente, sino ya propiamente internamente. De verdad, ya es hora. Bueno, Miluska, Gracias, entonces, sí. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.